La verdad que antes de venir acá me pregunté una pregunta obvia, no tanto por qué me invitaban, sino para qué. Incluso cuando miro esta mesa tengo una respuesta, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos corriendo una carrera de postas y yo le pasé la posta a él se la pasó a él y él se la pasó a María Luján, y no están acá los padres de Time Warp, pero deberían estar y van a recibir una posta. Y da la paradoja también que tengo el privilegio de que entre el público esté sentada Marta Peloni, que en el año 2005 vino a hablarnos a nosotros y a enseñarnos cómo teníamos que luchar. Y la verdad, recibimos muchas enseñanzas de ella y hoy tengo el privilegio de que me esté escuchando. Y es un honor, ¿no? Yo vine a hablar a partir de esa foto, a mí me pasó esa foto, esa es la puerta de Cromañón. Pero también esa es la de Time Warp. Ven que hay algún parecido. Lo que escuchaba yo recién, creo que cada uno de nosotros va a contar un poco de su historia. Lo que difieren son los eventos y las personas. Lo que es igual son los patrones. En Cromañón, creo que la mayoría conoce lo que pasó. Es un local que nunca debió haber estado habilitado. Recién, antes de ayer, logramos condenar a prisión al inspector que lo habilitó, después de una larga lucha judicial en el cuarto juicio oral de Cromañón, a 4 años y 4 meses de prisión. Y en Cromañón también hubo un antes, un durante y un después, como le pasó en La Plata. El antes también hubo alertas, va a pasar algo como Cromañón, va a pasar algo como Keyvis, fue la primera alerta. Keyvis fue un local que motivó la modificación normativa en el gobierno de la ciudad que hacía que todos los locales de baile tenían que tener certificado de bomberos previo. La única actividad que requería eso. Y hubo otras alertas en el mismo año 2004. Bueno, en el 2003 el jefe de gobierno redujo la estructura de control comunal y echó a 500 inspectores diciendo que eran un focazo de corrupción. Y redujo la planta de inspectores y puso a, la íntima amiga de su hermana al frente del sistema y a su cuñado como ministro. Y subió la caja. Singularmente, cuando ocurre Cromañón y mi hijo muere, y los 193 que lo acompañaron en esa ida al cielo, también mueren, había en la ciudad 178 inspectores. Hoy, según noticias del Diario de la Nación de la semana pasada, para la misma función hay 78. Nosotros reaccionamos y nos movimos todos juntos. Logramos, primero, que el jefe de gobierno viniera a dar explicaciones en el mes de enero del 2005. Luego se formó una comisión investigadora. Esa comisión investigadora dio lugar a un juicio político y el juicio político dio lugar a la destitución del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra recurrió de esa destitución ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que confirmó la destitución. También logramos, en procesos penales, muchos, la condena de todos los funcionarios, de algunos de los 105 funcionarios implicados, unos 30 en total, con penas de cárcel. También llevamos adelante el sumario administrativo que dio lugar a cesantías. También prosperaron una gran cantidad de amparos en la justicia contencioso administrativo y tributario de la ciudad, respecto de las escuelas, etcétera. En definitiva, y también logramos, al cabo del tiempo, la adhesión de nuestros conciudadanos. Y diría, en los últimos años, la de los medios. Sin embargo, la segunda imagen apareció y en el medio estuvo Beara.
En ese círculo que va de este señor a este señor, hay algo que permanece. Antes se llamaba Aníbal Ibarra, hoy se llama Rodríguez Larreta, mañana no sé cómo se va a llamar, pero estos señores son fungibles. Lo que hay es lo que yo quería reflexionar, que es lo que yo me animé a ensayar. Un modelo. La verdad, en la ciudad de Buenos Aires tenemos casi una maqueta, una película que estamos viendo en tiempo real. Pero no es una ficción, es una realidad. O sea, yo frente a una maqueta hasta me puedo asombrar de cómo funcionan las cosas, de lo bien que se articulan los elementos y de cómo se llega al resultado. En esta maqueta, la verdad, no me asombro, me da perplejidad. Perplejidad. Primero, porque tengo la conciencia de la frustración de cuánto hicimos. Hicimos todo lo que había que hacer. No dejamos nada por hacer. Lo político, lo judicial, lo administrativo, lo social, bueno, lo mediático no es nuestro, pero hasta eso se logró. Todo. Y sin embargo, se repitió. ¿Qué pasó? Bueno, sencillamente que hay una estructura de corrupción. Y sobre esto quería reflexionar, porque ya que el tema de este panel es la corrupción, quería reflexionar sobre eso. Nosotros tenemos dos tipos de corrupción: la corrupción individual y la estructural. La corrupción individual, que es la del coimero, funciona, bueno, obviamente con la participación del que le da la coima y algún cómplice. En la estructural es distinto. El funcionamiento es funcional. Toda la función está implicada. Y bueno, o sea, se desarrolla digamos, son dos mundos, es absolutamente distinto. Obviamente es distinto en los resultados y es distinto en la impunidad. Yo, la corrupción individual, puede venir una delación y lo agarramos. La estructural, no. Y vamos a ver por qué. ¿Y cómo funciona la estructural? En primer lugar, y este es un personaje principal, los medios. ¿Y por qué lo señalo? Y fíjense que lo señalo, y cuidado, el que está sentado acá no es kirchnerista. Voy a coincidir en el personaje, pero no porque hable desde ese lugar. Nosotros padecimos durante todo el proceso del juicio político, hasta la destitución y un año después, recién hasta el inicio del juicio oral, una feroz campaña en contra del diario Clarín. El diario Clarín nos hacía tapas, nos hacía notas. Ahí hay una tapa que en realidad es la cabeza de una investigación periodística que hizo un medio que se llama Diarios sobre Diarios, que los periodistas lo conocen, que hizo una investigación, tiene una sección que se llama Zona Dura, y en aquel momento hizo una investigación a los 10 años del tratamiento mediático que hicieron los medios respecto de Cromañón, y mostró todo el accionar del Grupo Clarín. El Grupo Clarín esto no lo hizo gratis. Cuando se estaba por definir el juicio político, por empezar el juicio político, Aníbal Ibarra saca un decreto de necesidad y urgencia. En ese momento el Grupo Clarín tenía la obligación, por las empresas de cable que formaban parte de él, de soterrar los cables de videocable, los cables que van, no sé si acá están arriba, pero en Buenos Aires sí. Claro, ese soterramiento implicaba una erogación, toda la ciudad de Buenos Aires, de una cifra cercana a los 200 millones de dólares. Y ya había vencido una ley que obligaba a soterrar, había vencido el plazo. Tenían que hacerlo ya. Aníbal Ibarra saca un decreto de necesidad de urgencia y posterga el cumplimiento de esa obligación por 20 años. A cambio, se hace feroz la defensa del Grupo Clarín. Esa misma situación se da hoy en día con Beara en el tratamiento mediático, por lo menos de ese grupo, que lo enfoca
hacia el lado de la culpa de las víctimas. Los chicos que compran pastillas, el descontrol, etc. Es en la estructura, en la corrupción estructural, el rol de lo mediático es fundamental. Pero no es el único personaje. Vamos a ver de los distintos planos que están involucrados en una estructura corrupta. Primero el de los funcionarios. Nosotros cuando miramos la estructura de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires vamos a ver un organigrama. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos gerentes, ¿no? En la estructura del gobierno de la ciudad. Entonces usted tiene un gerente, abajo tiene un subgerente, abajo tiene un director, subdirectores, inspectores, etc. Ese es el organigrama formal. El organigrama estructural de la corrupción no necesariamente coincide con el formal. A veces las líneas se cruzan, pero hay un organigrama. Absolutamente hay un organigrama. Fíjense, yo decía y lo dije, salió en un medio, cuando me hicieron un reportaje por la condena Calderini, que es el inspector que permitió la habilitación de República del Cromañón. Le dije, hoy para Time Warp, Calderini es el gerente de eventos masivos y tiene una línea que va hacia una persona. Ese organigrama funcional a la corrupción se mantiene. Lo que cambian son las personas. Fíjense, si yo logro condenar a un funcionario, lo mando a la cárcel. Va a venir otro y va a ocupar el lugar y la función y la estructura se mantiene intacta. La recaudación se va a seguir recolectando. Va a cambiar el nombre. Yo por eso dije, a mí me quedó la sensación después de tantos años de lucha, de que lo único que hicimos fue una transmisión de Fondo de Comercio. Fuimos los gestores de una transmisión de Fondo de Comercio. Sacamos al viejo comerciante y pusimos al nuevo. Y no cobramos honorario por ello, salvo 194 muertos. El otro nivel es el de la jerarquía. Ese nivel, en la estructura de la corrupción estructural, funciona. Hay jerarquía, no coinciden con las formales, pero están. Pero además, la corrupción desde Ibarra, en el control comunal, que es el modelo que yo estoy mostrando, de la Ciudad de Buenos Aires, está arriba en el nivel jerárquico. Cuando lean en los medios que este es un problema de inspectores, les están mintiendo. Nunca es un problema de inspectores, menos la estructural. Los inspectores no son nada más que unos meros siervos que ni siquiera se llevan un centavo. Suerte que cobran un sueldo. Los 3 inspectores que fueron a Time Warp eran 3 giles que los mandaron para que haya inspectores. Tan giles son que fíjense que hay un local que pertenece a Víctor Estinfale, que también está en la Costanera, que es Payá. Lo conocerán por los diarios, salvo los que sean de Buenos Aires, que es un local que, como Víctor Estinfale se lo compró al anterior titular, no tiene habilitación exhibible. Para que opere le mandan todos los días 3 inspectores para que estén ahí. Entonces, claro, no tiene habilitación, pero tiene 3 inspectores colgados en el lugar donde tiene que estar el cartel. Son fungibles. El problema está arriba. El plano normativo. Tenemos la costumbre de decir, cuando ocurren estas cosas, las normas no alcanzan, la ley está mal. No, las normas están. Más aún, las normas están. De hecho, hoy en la Ciudad de Buenos Aires seguimos rigiendo la noche por una ordenanza 33.364 que es de hace 45 años y la que exige certificado de bomberos previo, como les digo, fue dictada 2 años después de Keynes, así que estamos hablando de 20 años atrás. Y no ha habido normas nuevas, salvo para asegurar a la estructura de la corrupción. ¿Qué hicieron? La nueva gestión, como claro, si se encuentran con que el jefe de gobierno anterior fue destituido
la destitución confirmada por el Tribunal de Justicia Superior de la ciudad, y encima las cabezas de control comunal estaban en un proceso penal y terminaron en la cárcel, algo hay que hacer. No podemos poner en riesgo al jefe de gobierno. Entonces inventamos la Agencia de Control Comunal. Se inventó en la ciudad una agencia de control comunal, que ya se dijo en la legislatura cuando se discutió que lo que estaban inventando era una pared para que no llegase al jefe de gobierno. Entonces cuando pasan cosas no llega el jefe de gobierno. Bueno, esa agencia de control comunal es precisamente la vieja catarba de delincuentes vestida de agencia de control comunal, que a la cabeza hoy tiene un señor que se llama Dorrego, que tiene tanta validez como el perro Balcarce. Sin embargo, ocurrió Time Warp. Fíjense la diferencia. Hoy tenemos una agencia de control comunal y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, no va a dar explicaciones a la legislatura, ni tampoco se forma una comisión investigadora para investigar qué pasó en Taiwán. Es más, esto se lo puede contar Gustavo Vera, que el legislador, la semana pasada, el jueves, en la sesión de la semana pasada, se rechazaron esas dos mociones en la legislatura. A diferencia de enero del 2005, donde sí el jefe de gobierno fue a la legislatura a explicar y se formó una comisión investigadora. Como ven, la estructura que se inventó funciona. Es más, el jefe de la Agencia de Control Comunal ni siquiera fue a explicar. Sabemos que se llama Dorrego, con perdón de Dorrego, de la memoria de Dorrego, pero tampoco él fue a explicar, ni conferencia de prensa. ¿Y el plano normativo qué hace? Hay modificaciones. Fíjense ahora acá, y simplemente lo muestro no por las modificaciones sí, sino para que vean cómo funciona el sistema. Se suspenden las fiestas electorales y se manda un proyecto de ley a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y en qué consiste el proyecto de ley? Le van a dar información a los chicos en los festivales que van a ser al aire libre para que, bueno, se cuiden en el consumo y se van a asegurar de que haya provisión de agua. De lo que no se van a asegurar es de que no les vendan pastillas y de que no se comercialicen estupefacientes y que no se consuman públicamente, que son 3 delitos de la ley de estupefacientes. No son 3 contravenciones o 3 faltas, son 3 delitos. Consumir públicamente en un lugar público, si nos ponemos a fumar acá, es un delito, aunque sea para consumo personal y estemos fumando un porrito de marihuana. Si lo hacemos todos juntos acá y viene un señor, que es un lugar público ya ese solo es un delito. El segundo delito es quien facilitó el lugar, sabiendo que esto iba a ocurrir. Y el tercero es si alguien viene vendiendo porros. Todo esto ocurre en esos festivales. ¿Y qué va a hacer este proyecto? No solo va a asegurar que se siga desarrollando. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque la corrupción es estructural, porque se trata de un negocio en el cual son socios. ¿Ustedes saben cuándo se recaudó el sábado en la fiesta de Time Warp? Esta es una estimación a la mínima, no a la máxima. A la mínima son 300 millones de pesos en una noche. Las entradas valían entre 600 y 900 pesos y había 20.580 personas. El agua se vendía, según las declaraciones, entre 40 y 100 pesos. A eso hay que agregar el consumo de bebidas, champán, etcétera, todo lo que se vendía adentro, y luego las pastillas y demás, que tienen un costo alto. Lo bajo, 300 millones de pesos. ¿Ustedes se creen que se puede hacer un recital de 300 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad inspecciona previamente, se va y no participa? No. Es más, en el parque de la ciudad, que es del gobierno de la ciudad, se han hecho hasta no sé si este año, pero hasta el año pasado, festivales de rock. Y en esos festivales las sustancias psicotrópicas corrían como agua y se vendían como agua. Y el organizador era el gobierno de la ciudad. No era otro, era el gobierno de la ciudad. El plano sancionatorio existe, y cuando hablo del plano sancionatorio estoy hablando de las penas.
existe un plano sancionatorio administrativo. Yo mencioné que nosotros estuvimos detrás y hasta que no se terminó el sumario administrativo no paramos. El sumario administrativo por Cromañón terminó hace 3 años atrás. No sé, la dificultad no era de prueba, imagínense, ya teníamos sentencia en la causa, en varias causas, ya había bomberos presos, o sea, no era un problema de prueba. No. El problema era que algunos de los que todavía estaban en la estructura de la ciudad y no había que aplicarle sanciones, porque uno de ellos, por ejemplo, que fue el que aprobó los planos termomecánicos del local República de Cromañón, era el director de obra de la obra más cara de la ciudad hasta ahora, que es el entubamiento del arroyo Maldonado. Era el que firmaba los certificados de obra. ¿Qué había que hacer con él en el sumario? Cesantearlo. Bueno, hicimos mucha presión y hace 3 años se dictó la resolución y lo cesantearon. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Hoy está contratado. Está con un contrato. Es un ñoqui. No lo echaron. Sigue estando. Fíjense, el sistema sancionatorio, ¿para qué funciona? En todo caso, para cubrir las apariencias de que cambiamos a un comerciante, hacemos la transferencia de comercio, fondo de comercio y ponemos al otro. Con todas las leyes de la ley, publicamos edictos, etc. Hicimos todas. El plano judicial. Claro, los que no conocen la causa Cromañón suelen decirnos, ustedes han tenido éxito. Es cierto, en comparación con el resto, sí, hemos tenido éxito. Ahora, cuando conocemos la intimidad, no. Los implicados en esto fueron 130. Aproximadamente 80 se fueron liberando por prescripción. El principal que se liberó fue Aníbal Ibarra, porque la primera jueza que tuvo la causa, que fue una doctora Croto, que pendía del hilo su permanencia en la justicia porque estaba implicada por su mal desempeño en la toma de la comisaría, una comisaría de La Boca, por Delía, un hecho que todos habrán visto en los diarios en su momento. Como estaba pendiente de un hilo, bueno, la transacción para que permanezca era la protección. Y bueno, ella, al poquito tiempo iniciada la causa, que la pensaba cerrar con Callejeros y Chaván y se acabó, dicta el sobreseimiento de Ibarra, sin que lo llame indagatoria ni nada. Lo dicta y luego, no sé, Dios o alguien providencialmente le trae un cáncer de mama y tiene providencialmente, no porque yo hubiese deseado la enfermedad, sino porque fue desplazada. Y fue reemplazada por un juez que avanzó, hasta que iba a llamar a Ibarra, después volvió Croto y dicta el sobreseimiento, a Ibarra a declarar, y ahí este subrogante cesa en su licencia por razones personales y a los 3 meses lo ascienden a camarista. Así fue toda la causa Cromañón, así fue toda. Obviamente, en un desierto, si yo tengo una gota de agua, tuve éxito, pero estamos en un desierto. El plano judicial, creo que un colega de mesa va a hablar de esto, el plano judicial es corporativo y analiza los hechos de manera individual, no analiza las estructuras. En los únicos juicios donde analiza estructuras es en los juicios de lesa humanidad, pero las estructuras de corrupción no. Agarra al corrupto Juan, al corrupto Pedro, etc., pero la estructura no. Creo que sobre esto puede hablar María de Luján muy bien. Y luego tenemos el plano social, que es la reacción de la gente, el acompañamiento, que no pasa solo por el espaldarazo, o sea, la palmadita, sino por el involucramiento. Porque en realidad, y esta fue nuestra eterna lucha, es que lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera. Mi hijo estaba ahí esa noche. El hermano, Ignacio, no estuvo porque quiso salir con la novia, pero iba a ir. O sea, yo perdí uno, pude haber perdido 2. Perdí uno y el íntimo amigo de mi hijo, pero pudo ser otro compañero de él. Sin embargo,
la sociedad en general, mis vecinos, mis convecinos, están muy cómodos en desplazar la responsabilidad hacia las víctimas. Hoy, los del sábado, y son drogadictos, son adictos. En nuestro caso, y tenían una guardería que no existió. Pero claro, la posible existencia de una guardería hablaba de la irresponsabilidad del público, que llevaba a sus bebés a un lugar semejante. O los padres, ¿por qué los dejan ir? Yo lo dejé ir. Es más, sabía dónde iba. Sabía que iba a República de Cromañón. Me lo dijo. Y yo creí que era un lugar seguro. Fíjense, era la competencia de obra sanitaria y estaba en la Plaza 11. ¿Yo qué podía suponer todo? Además, si lo iba a ver, la verdad no soy, ahora sí, pero en aquel momento no era ingeniero en higiene y seguridad. Seguramente los padres del sábado en Costa Salguero, si iban a ver Costa Salguero, les hacían una visita guiada y se iban contentísimos. Y después iban a ir a buscar a los 5 muertos. Porque esto de que, pero se escucha, se escucha esto. Esto trasladar la responsabilidad permite varias cosas. Que detrás de ese traslado se oculten los impunes y a mí me deja tranquilo, no me involucro. Como la culpa es de otro, no me tengo que involucrar. O sea, el social es muy complicado. Pero en Cromañón también lo logramos. Logramos la elección de lo social. Y finalmente el mediático. Si a uno no lo acompañan los medios, está muerto. Porque a nuestros ciudadanos en la República Argentina, los medios le ponen un chip a la mañana y luego durante el día hablan de lo que escucharon. Como en suerte leen los titulares y piensan como piensan los medios. Y esto no es de ahora. Jauretche lo decía en el Manual de Sociedades Argentinas, lo dijo La Nación, lo dijo la prensa. Ese chip hace que hoy se esté hablando de Báez. Está bien hablar de Lázaro Báez, pero hay que correrlo para ver qué hay detrás. Por ejemplo, hoy hay una noticia chiquitita. El bloque de Cambiemos y Radical impidió una auditoría de la auditoría de la ciudad de la fiesta de Time Warner. No, estamos viendo los containers de Lázaro Báez. ¿Hay que verlos? Sí. ¿Hay que verlos todo el día? No. ¿Esa es la única corrupción que tenemos? En la ciudad de Buenos Aires no es la única, la tenemos bajo las narices. Bueno, yo quería reflexionar sobre esto porque me parece que si no lo pensamos, no lo exigimos y no tomamos conciencia. Nosotros nos presentamos con María Luján y Gustavo Vera el viernes pasado ante Casanello y una de las cosas que le dijimos es que vea el bosque y no el árbol, que vea la estructura. Se lo dijimos expresamente, porque si se quedan los inspectores va a ser una frustración más. Lamentablemente de esto vengo a hablar, de un modelo y de un fracaso. Fracasamos porque en la ciudad hay un modelo de estructura de corrupción. De eso puedo hablar con autoridad, la recontra conozco. No sé en el resto del país, imagino que la hay. En la historia argentina hubo corrupción siempre. Pocas veces hubo estructuras, las hubo, pero tan perfectas, tan inmunes y tan impunes, la verdad yo no las vi. Y es una gran, y creo que es motivo de reflexión. Nada más, gracias.